que hablar de la denuncia que llevó adelante ante la justicia el grupo Clarín contra una serie de periodistas. Es bastante choqueante, digamos, querer mandar periodistas presos. Hubo un malentendido porque nuestra intención no fue que los periodistas fueran citados en calidad de imputados. Un grupo haga una denuncia para meter preso a periodistas por sus opiniones me parece extremadamente grave, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana, una nueva edición de Visión 7 Resumen. Se terminó el feriado y hay que arrancar la semana, hay que informarse. La cosa es así, no le demos más vueltas, ¿eh? Así que se informan un poco, después se van a dormir y mañana arranca la semana. Por supuesto vamos a hablar de todo lo que pasó hoy, porque a pesar de que fue feriado, fue un día bastante sacudido en información. Para empezar, vamos a, por supuesto, hacer una cobertura de la denuncia del grupo Clarín a periodistas y todas las repercusiones al respecto. Y una noticia de último momento que anticipábamos en el flash de Visión 7 es que la Argentina apeló el fallo del juez Griesa en Nueva York. Así que también, por supuesto, vamos a hablar de eso, de deportes, de toda la fecha del fútbol con Gabriela Previtera. De todo lo que pasó hoy y lo que sucedió el fin de semana. Pero vamos a empezar. Mi nombre es Pablo Camaití, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche. Y para nosotros, estos son los temas del día. Un lunes con modorra por el fin de semana largo que ya termina, pero también con intenso tránsito por la vuelta de los centros turísticos. A propósito, las cifras de las cámaras de turismo indican que cerca de 1 millón de personas viajaron para aprovechar estos días. El retorno, como siempre, complicado. La denuncia penal del grupo Clarín contra periodistas, funcionarios y algunos legisladores por supuesta incitación a la violencia copó la agenda mediática, con declaraciones, repercusiones y un rechazo unánime desde los sectores más diversos que obligaron al representante legal del multimedio, Hugo Wortmann-Joffre, a ensayar una explicación. Según el letrado, no se creyó a los trabajadores de prensa Roberto Caballero, Javier Vicente y Sandra Russo, sino que se los citó como testigos y especuló al decir que si dicen que dieron una opinión, desistimos. En diálogo con Visión 7, Wortmann-Joffre aseguró que todo fue un malentendido. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS se confirmó que asumirán la representación legal de los denunciados. El presidente del organismo, Horacio Verbitsky, dijo que el abogado de Clarín miente, ya que los periodistas efectivamente fueron denunciados. El repudio a este intento de intimidación se escuchó incluso en Radio Mitre, del propio grupo Clarín. La apelación argentina contra el fallo del juez estadounidense Tomás Griesa, que benefició a los fondos buitre, fue presentada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Se argumenta que la resolución pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda y afecta al funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York. Los bonistas que entraron al canje de deuda también anunciaron que apelarán la medida. En Jujuy se desarrolla el juicio contra el dueño de Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por la connivencia de esa empresa con la dictadura, que condujo a 29 desapariciones de personas. En ese contexto, el destituido juez español Baltasar Garzón visita la provincia y mañana se reunirá con el juez que entiende en la causa. El domingo se vivieron situaciones de violencia en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Los médicos se tuvieron que atrincherar en la guardia al ser amenazados por familiares de un paciente fallecido. Hoy la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia dio respuesta a esa agresión al convocar a una huelga de 2 horas para el miércoles en los 77 centros de salud del distrito. 2 de deporte. Martín Palermo confirmó su incorporación como director técnico a Godoy Cruz de Mendoza. Y los brasileños le pusieron nombre a la mascota del Mundial 2014. Se trata de un armadillo, una especie en extinción en Brasil y se llamará fuleco, con la idea de que el vocablo fusiona los conceptos de fútbol y ecología. 1.700.000 ciudadanos eligieron la palabra en una compulsa que incluyó muchas otras ideas como la amistad, el júbilo y el color azul. Fuleco. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Comencemos con este noticiero. El CELS asumió la defensa de los periodistas denunciados por el grupo Clarín. Hay una denuncia penal por 2 delitos graves, que son la incentivación a la violencia y la coacción agravada,
delitos que tienen pena de hasta 6 años de prisión, contra un grupo de periodistas que nos han acompañado hoy aquí en la conferencia de prensa. Esto fue presentado el día jueves en tribunales por el Grupo Clarín. Y hoy ha habido una aclaración del Grupo Clarín donde dice que nunca pretendieron que los periodistas fueran castigados, sino que solo fueran citados a declarar como testigos. Nosotros podemos decir que eso no es cierto. Por un lado celebramos que digan eso, porque implica que retroceden de su intención inicial de criminalizar la información y la opinión. Por otro lado, señalamos que no es cierto lo que está diciendo ahora el Grupo Clarín, porque nosotros hemos leído la denuncia y la denuncia no diferencia entre periodistas y funcionarios. La denuncia no dice acusamos a los funcionarios y queremos que los periodistas sean testigos. Además, la afirmación de que se pretende que declaren como testigos no se sostiene si uno mira qué cosas son las que estos periodistas dijeron. Por ejemplo, uno de los periodistas que trabaja en Fútbol para Todos dijo: el 7 de diciembre tiene fecha de vencimiento la cadena del desánimo. ¿Qué le van a preguntar como testigo a ese periodista? Sandra Russo, después de un cacerolazo, no, Sandra Russo no, Nora Beira, después de un cacerolazo, dijo: las cacerolas sonaban más fuerte en la zona norte de la ciudad. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cómo lo sabe? Ese es el testimonio que se pretende. Digo, no se sostiene, realmente no se sostiene. Bien, como lo señalaba Berbisky en la nota de recién, Wortmann Joffre, uno de los abogados patrocinantes del Grupo Clarín, intentó aclarar esta denuncia y según él, los periodistas son citados como testigos y no son denunciados. Vamos a ver el testimonio. Hubo un malentendido porque nuestra intención no fue que los periodistas fueran citados en calidad de imputados. Es más, en la denuncia en ningún momento se hace una referencia a que se los cite como imputados. Y como usted sabe, cuando uno denuncia, en realidad no hace imputaciones, solamente se hacen imputaciones cuando se querella. En este caso será el fiscal el que determinará la plataforma de los hechos que nosotros narramos, cómo debe ser investigada. De todas maneras, en el día de mañana ya hemos sacado algunas aclaraciones, algunos comunicados aclarando la situación, pero en el día de mañana haremos una presentación en el juzgado específicamente pidiendo que los periodistas sean citados como testigos para aclarar si tienen información vinculada al rol que le pueda haber cabido al Grupo Clarín en relación a la protesta que iniciaron algunos gendarmes hace unas semanas. Y las referencias que ellos hicieron a que el Grupo Clarín era desestabilizador y conspirador contra la democracia. Si esto es simplemente una opinión, bueno, que digan eso, y en todo caso serán luego los funcionarios los que deberán aclarar sobre qué base tienen la información que dieron públicamente y si esto merece alguna investigación por parte del fiscal, ¿no? Vemos ahora la denuncia presentada por el Grupo Clarín. Según ellos, es una denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia, en perjuicio tanto del Grupo Clarín como de sus directivos en particular. Dice: la individualización de los verdaderos ideólogos de la maniobra denunciada surgirá de la actuación de la justicia, seguramente al interrogarse a los propagadores de los mensajes que incentivan a la violencia contra el Grupo Clarín. Y señala aquí concretamente quiénes serían. Y vemos cómo, como señalaba Berbisky en la nota, incluyen en el mismo párrafo y en el mismo grupo como denunciados a Sandra Russo, periodista, a Eduardo De Petri, el diputado nacional, a Martín Sabatella, el titular del AFCA, a La Cámpora como grupo, el Frente Transversal y el Movimiento Evita como agrupaciones denunciadas, Juan Cabandier, titular del bloque de legisladores porteños Frente para la Victoria, Roberto Caballero, periodista, Julio Alac, ministro de Justicia, Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la Presidencia, y Javier Vicente, relator de Fútbol para Todos. Insistimos, todos incluidos en el mismo párrafo, como decía Berbisky. Y
continúa diciendo que por todo ello y el reclamo del reconocimiento a tales principios constitucionales, se promueve la presente denuncia contra quienes, con el claro objeto de perjudicar al Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva. Bueno, tal como veremos, y continúa la denuncia. Bien, uno de los denunciados, Martín Sabatella, titular de el AFSCA, dijo que con esto queda claro quiénes son los autoritarios e intolerantes. A ver, en principio me parece una gravedad extrema, ¿no? Que en nombre de la libertad de expresión un grupo haga una denuncia para meter preso a periodistas por sus opiniones me parece extremadamente grave, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Me parece que también deja claro quién es quién, quiénes son los autoritarios, quiénes son los intolerantes, quiénes son los antidemocráticos, porque denunciar periodistas por su opinión es una actitud tremenda, que va a contramano del momento que vive la Argentina, donde hay un gobierno que eliminó la figura de calumnias e injurias del Código Penal. Me parece que es un ataque brutal a la libertad de expresión, un ataque brutal a la libertad de prensa. Yo sinceramente me sorprendí porque este grupo ha tomado distintas medidas para no cumplir la ley, ya tiene distintas estrategias y ha hecho muchas cosas. Ahora, denunciar periodistas por sus opiniones, o sea, querer meter preso periodistas por sus opiniones, me parece de una gravedad extrema. El gobierno apeló el fallo del juez neoyorquino Tomás Griesa a favor de los fondos buitre por considerar que es injusta e ilegal en términos de normativa internacional. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que el juez no tiene en esta instancia potestad para decidir sobre esta cuestión y que no es cierto que ordenó pagar, sino que elevó a la Cámara la propuesta y será la Cámara la que defina la acción. Por otra parte, un grupo de tenedores de bonos que aceptaron las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010 presentó una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en la que solicita la suspensión del fallo de Griesa. Casi 1 millón de turistas se movilizaron este fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa dijo que se gastaron más de 817 millones de pesos que favorecieron a las economías regionales. El 98% de los turistas viajó por el país y las regiones que recibieron mayor cantidad de gente fueron la costa atlántica, el litoral, el norte argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza. Trabajadores y profesionales de 77 centros de salud de la provincia de Buenos Aires pararán durante 2 horas este miércoles en repudio a los hechos de violencia que se vivieron en el hospital de Avellaneda. Como consecuencia de los incidentes ocurridos en el Hospital Fiorito, donde los familiares de un paciente fallecido agredieron a varios trabajadores, los médicos anunciaron medidas de acción directa para el próximo miércoles. Vamos a hacer un paro de 2 horas. Con una conferencia de prensa acá en la puerta de este hospital, pero el paro va a ser en todos los hospitales de la provincia. Es muy difícil venir a trabajar con miedo, muy difícil venir a cubrir una guardia cuando te puede pasar una cosa como la que pasó el domingo, ¿no? Y concretamente que, bueno, llegó un paciente fallecido y cuando quisieron informarle a los familiares el fallecimiento, se desencadenó un episodio sumamente violento contra los profesionales que salieron a dar la noticia y con armas de fuego amenazando que los iban a matar. Eso hizo que se tuvieran que atrincherar, literalmente atrincherados. ¿Hubo armas entonces? Sí, por supuesto, sí. No, hubo armas. No hubo, quiero aclarar, no se le puso ningún arma en la cabeza a nadie, pero a ver, si a vos te amenazan con arma de fuego y te dicen que te van a matar y vos estás viendo el arma, creo que no es necesario que te pongan el arma a la cabeza para tener miedo, ¿no? Manifestantes egipcios continúan ocupando la Plaza Tahrir en el Cairo en rechazo a la decisión del presidente Mohamed Morsi de concentrar las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Para tratar de contener la crisis, el mandatario aceptó una propuesta de los jueces y limitó la inmunidad de sus decisiones
solamente a los asuntos soberanos. Israel y Hamás acordaron iniciar un nuevo diálogo con la mediación de Egipto para profundizar la tregua que permitió un alto el fuego en la Franja de Gaza el pasado miércoles. Un funcionario egipcio confirmó que las conversaciones abordarán las demandas palestinas para la apertura de más cruces israelíes en Gaza, facilitando no solo el traslado de mercaderías, sino la libre circulación de los habitantes. Es el momento de los deportes en Visión 7 Resumen y yo la verdad no tengo ganas de hablar de fútbol, lo va a hacer Gabriela Previtera. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿No querés hablar por algo en particular o simplemente porque a Racing Siento que sabés por qué es y no me gusta que me lo plantees. Sí. Prometo por supuesto no tiene nada. que ver y además con el desempeño de Racing. Un gran problema con mi remera hoy, ¿no? ¿Por qué? No, porque de Racing, de rojo sí, justamente usted viene con esos colores. Adelante, por favor. Te juro que fue sin querer. Vamos a cambiar de, obviamente, de equipo. No vamos a hablar de Racing, que perdió frente a Boca, pero sí vamos a hablar de Arsenal de Sarandí, el último campeón del fútbol argentino, que hoy ha disputado uno de los 2 partidos que han cerrado una nueva fecha en el torneo inicial y terminó con victoria frente a Quilmes. Y aquí está el partido que se disputó esta tarde, 2 encuentros que han cerrado una nueva jornada del fútbol argentino. La número 17, y vos fíjate, desde qué tan lejos se dio esa jugada, tan solo 4 pases para que finalmente Arsenal se ponga 1-0 arriba. Así llegaba entonces 20 minutos y Ortiz, Jorge Ortiz, el marciano, convertía el primer tanto del partido de una jugada que era un tiro de esquina para Quilmes. Iba a terminar despejando la defensa de Arsenal y llegaba a ponerse 1-0 arriba. El 2-0 iba a venir después de esta jugada, lindo cabezazo para marcar 3 minutos más tarde Braguieri el segundo tanto del partido. 2-0 se ponía arriba en ventaja el último campeón del fútbol argentino, que claro está, ya quedó muy lejos de lo que es la lucha por este campeonato. A 10 puntos está de Vélez, quien es el puntero del torneo. Después llegaba el descuento, 43 minutos de la primera etapa, Diz lo hizo. Esto no le alcanzó entonces a Quilmes, que terminó perdiendo 2-1 frente a Arsenal. Y si hablamos de derrotas, hay que hablar de Colón de Santa Fe, el otro encuentro que cerraba hoy la jornada número 17 del torneo inicial de la primera división. Un Atlético de Rafaela que como local logró hacerse fuerte y terminó consiguiendo la victoria frente al Zabaleta. Y este es el partido entonces que ya se disputó por la noche, que ha terminado hace un rato nada más. Poco más de una hora. Aquí estaba una de las combinaciones en ataque que iban a poner a la crema festejando con un triunfo clave, claro, pensando justamente en lo que tiene que ver con su promedio y con el torneo que en realidad está jugando Atlético de Rafaela. Federico González iba a marcar el primer tanto, después Oscar Carnielo iba a terminar marcando el segundo. De esta manera se ponía 2-0 arriba en ventaja. Decía, un Atlético de Rafaela que tiene que sumar y bastante, pensando en lo que tiene que ver la primera división. Está en el puesto número 13 de la placa de posiciones. 20 puntos tiene nada más este conjunto rafaelino. Y en cuanto a los promedios, si bien se está alejando, está bastante complicado y debe seguir sumando. Vélez, puntero del campeonato, 35 unidades para el Fortín, 33 para Lanús. Newell's y Boca tienen 30, 29 para Racing, 27 para Belgrano, 25 para Estudiantes y Arsenal, River 23 y Colón 22. Así están las primeras posiciones, obviamente, de esta tabla del torneo inicial. ¿Cuántas fechas le quedan a este torneo? 2. Gabriela? 2 fechas. Fecha 18, fecha 19. Y ojo con la próxima fecha, porque probablemente hasta el último momento haya muchas modificaciones de horarios, fundamentalmente porque hay algunos equipos que han pedido cambiarlo. Entre ellos Boca, que cree tener chances, obviamente matemáticas las tiene, de poder conseguir el título y por eso va a pedir jugar al mismo horario que Vélez y Lanús. Veremos qué pasa. Veremos. Dije Boca y hay que hablar de un ex delantero de Boca, que fue noticia hoy. Qué alegría. Ya hablamos de esto el otro día. A mí me alegra mucho. Cuéntelo, por favor. Martín Palermo es el nuevo entrenador de Godoy Cruz de Mendoza. Esta tarde fue presentado oficialmente el Titán. Martín Pescador, como le decían otros, el optimista del gol, como lo llamaba Bianchi, y dijo justamente que su estilo de juego va a ser, como entrenador, similar al que tenía Bianchi, similar al que tenía Bielsa, al que tenía Diego Armando Maradona, algunos de los entrenadores, también Basile, que lo marcaron a lo largo de su carrera. Un Martín Palermo que se hará cargo de este equipo ya a partir de mañana. Frente a Quilmes va a debutar el próximo fin de semana y la última fecha tiene que visitar la Bombonera con Godoy Cruz
y enfrente tendrá a su próximo ayudante de campo. Uno de los ayudantes va a ser justamente el Pato Abondancieri y el otro, Rolando Schiavi. Cuando se retire a fin de año, se va a sumar seguramente en el próximo mes de enero junto a Martín Palermo y su cuerpo técnico, obviamente, para seguir a cargo del Tomba. Bien, si logra reunir las cualidades de Bielsa, de Bianchi, de Maradona y de quién más dijo, de Basile, qué DT que nos espera. Muy bien por el Titán. Futbolística en realidad. No, por supuesto, imagínense, ojalá que todo sea así, lo mejor para el Titán, que lo queremos mucho. Bueno, hasta aquí el primer bloque de Visión 7 Resumen, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos porque todavía tenemos bastante información para ustedes, ya volvemos.